caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación María, llévame a Jesús, con nuestra hermana Araceli Mondragón. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquel que no cree, no adora, no espera y no te ama. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquel que no cree, no adora, no espera y no te ama. Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el sagradísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, junto a las misas celebradas hoy día alrededor del mundo, en reparación a los sacrilegios, ofensas e indiferencias con los que Jesús Eucaristía es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por los que la Iglesia es ella misma. Los orígenes de la Eucaristía se encuentran en la última cena que Jesús compartió con sus apóstoles, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Este misterio es tan rico que tenemos diferentes términos para expresar su gracia salvífica: la fracción del pan, la cena o banquete del Señor, la asamblea eucarística, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el santo sacrificio de la misa, la santa y divina liturgia, la liturgia eucarística, la sagrada comunión y la santa misa. El uso del pan y del vino en el culto es algo que ya tenía lugar en la temprana historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pan y el vino eran vistos como dones de Dios, a quien como respuesta se le ofrecía alabanza y gracias por estas bendiciones y por otras manifestaciones de su cuidado y gracia. Un ejemplo de esto es la historia de la ofrenda del pan y del vino por parte del sacerdote Melquisedec en conmemoración de la victoria de Abraham. La temporada de los corderos también era un tiempo para ofrecer sacrificios de corderos, para mostrar gratitud a Dios por el nuevo rebaño y por su contribución al bienestar de la familia y de la tribu. Estos ritos antiguos recibieron un significado histórico durante el éxodo del pueblo de Dios. Fueron unidos en la cena de Pascua
como una señal de la liberación a manos de Dios de la esclavitud en Egipto, de los israelitas. Una prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas y finalmente una señal de la venida del Mesías y del tiempo mesiánico. Cada familia compartiría el cordero que había sido sacrificado y el pan sobre el que se había pronunciado una bendición. También bebían de un cáliz de vino sobre el que se había proclamado una bendición similar. Cuando Jesús instituyó la Eucaristía, le dio un significado pleno a la bendición del pan y del vino y sacrificio del cordero. Los evangelios narran los acontecimientos que precedieron a la Eucaristía. El milagro de los panes y los pescados, mencionados en los 4 evangelios, prefiguran la abundancia única de la Eucaristía. El milagro de la transformación del agua a vino en el banquete nupcial de Caná manifestó la gloria divina de Jesús y el banquete nupcial en el que participamos en cada Eucaristía. En su diálogo con la gente de Cafarnaún, Cristo hizo uso de su milagro de la multiplicación del pan, una ocasión para describirse a sí mismo como el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Juan 6, del 51 al 53. La narración de la institución de la Eucaristía se puede encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Jesús eligió la fiesta de la Pascua judía como el momento durante el cual instituiría la Eucaristía y experimentaría su muerte y resurrección. Con la institución de la Eucaristía, Jesús dio a la Pascua judía un nuevo y definido significado. Se mostró a sí mismo como el sumo sacerdote de la nueva alianza, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio perfecto al Padre. Jesús transformó el pan y el vino en su cuerpo y sangre, que se ofrecen ahora para la salvación de toda la humanidad. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Con las palabras «Hagan esto en memoria mía», Jesús mandó a los apóstoles y sus sucesores repetir sus gestos y palabras hasta que venga. Desde sus primeros tiempos, la Iglesia se ha mantenido fiel a este mandamiento, particularmente el domingo, el día de la resurrección de Cristo. Los fieles se han reunido para partir el pan. Esta práctica ha continuado ininterrumpidamente durante 2000 años hasta el día de hoy. En el Evangelio de San Juan, en lugar de una narración de la institución de la Eucaristía,
hay una narrativa de lavatorio de los pies. Al principio de la última cena, que sentó un tono de servicio humilde, ilustrado por Cristo y que llegó a su plenitud en su muerte en la cruz, la Iglesia ha seleccionado este Evangelio para la liturgia del Jueves Santo, subrayando la enseñanza de Cristo. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Juan 13, del 14 al 15. El discurso de la última cena de Cristo refleja los temas eucarísticos del amor divino, una unión con Cristo tan íntima como el sarmiento de la vid, y una oración sacerdotal para los apóstoles y aquellos que creerían gracias a ellos. Desde el siglo II, la misa o la liturgia eucarística han tenido una estructura común para todos los católicos. Aunque pueden existir énfasis diferentes en la celebración de la misa en las iglesias orientales, ellas mantienen la misma estructura dual con la que los miembros de la Iglesia Latina están familiarizados. La misa de esta forma se desarrolla en dos partes principales que forman un solo acto de culto. Primero, la liturgia de la palabra, con las lecturas bíblicas, la homilía, la profesión de fe y las intercesiones generales. Segundo, la liturgia de la Eucaristía, con la presentación del pan y el vino, la plegaria eucarística y la recepción de la Sagrada Comunión. Los elementos esenciales de las celebraciones eucarísticas se pueden resumir en los siguientes 4 puntos. 1. Ritos iniciales. La comunidad cristiana, unida por el Espíritu Santo, se reúne para dar culto en respuesta a la llamada de Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es el principal agente de nuestra celebración. El obispo o sacerdote actúa en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. Todos los fieles participan activamente con una atención devota, interior y con una reverencia externa que se demuestra cantando los himnos y respondiendo cuando es oportuno y cuando es apropiado, observando un silencio. Están también el diácono, los proclamadores, los que representan las ofrendas, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, los monaguillos, los músicos y otros ministros. La primera parte contiene los ritos iniciales, los cuales inauguran la celebración de la misa. Estos ritos incluyen el acto penitencial, el Gloria y la primera oración colecta. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma, y la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Número 2. Liturgia de la palabra. A lo largo del año litúrgico, las lecturas de las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios, forman el núcleo de esta parte de la celebración.
la proclamación de la palabra de Dios y su explicación tienen como objetivo despertar nuestra fe y prepararnos para una participación aún más profunda en el misterio de la Eucaristía. A las lecturas le siguen una homilía del obispo, del sacerdote o del diácono, la profesión de fe cuando se recita el credo y las intercesiones. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En la Sagrada Escritura, por la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste. Este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confianza, esperanza. Papa Juan Pablo II. Número 3. Liturgia de la Eucaristía. La presentación de las ofrendas. Jesús tomó el pan y el vino. La ofrenda del pan y el vino es recibida por el sacerdote, a quien le puede asistir el diácono. Serán ofrecidas por el sacerdote en nombre de Cristo, en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en el cuerpo y la sangre. Desde los primeros días de la Iglesia, también había una ofrenda de dones para los pobres y los necesitados. Esto se ha convertido en el momento y lugar acostumbrados para la colecta parroquial. La plegaria eucarística. Jesús lo bendijo y dio gracias. Este es el núcleo de la liturgia eucarística que se desarrolla de la siguiente manera. Acción de gracias, expresada especialmente en el prefacio. En esta oración agradecemos a Dios Padre por el Hijo, en el Espíritu, los dones de la creación, la salvación y la santificación. Aclamación. Toda la asamblea se une a los ángeles y los santos para cantar o recitar el Sanctus, el Santo. Epíclesis, invocación. La Iglesia pide el poder del Espíritu Santo para que el pan y el vino ofrecidos por manos humanas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. El relato de la institución y la consagración. El sacerdote proclama las palabras de Cristo sobre el pan y el vino durante la última cena. La fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del pan y del vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Anamnesis, el memorial. Recordamos la muerte y resurrección de Cristo y esperamos ansiosamente su glorioso retorno. Segunda epíclesis. Se invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre la asamblea congregada, para traer la unidad de todos los fieles que recibirán la Sagrada Comunión. Intercesiones. Rezamos junto con toda la comunión de los santos y todo el pueblo de Dios en la tierra por las necesidades de todos los miembros de la Iglesia, vivos y muertos.
doxología y el gran amén. Concluimos con la plegaria eucarística, adorando a Dios Padre por su Hijo en el Espíritu. Esta glorificación es confirmada y concluida con la aclamación Amén, que pronuncia la asamblea. Rito de la comunión. Jesús partió el pan y dio su cuerpo y sangre. Después del Padre Nuestro, durante la fracción del cuerpo de Cristo, se canta y recita el Cordero de Dios, Agnus Dei. Y después recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Sagrada Comunión. El rito de la comunión concluye con una oración final. Tras la oración después de la Sagrada Comunión, el sacerdote bendice a la gente y despide a la asamblea. Siglos de reflexión sobre la Eucaristía nos han dejado una herencia espiritual que continúa profundizándose y creciendo. 3 verdades fundamentales sobre la Eucaristía llaman nuestra atención. La Eucaristía es un sacrificio, un banquete sagrado y la verdadera presencia de Cristo. La misa es un sacrificio en el sentido de que cuando tiene lugar, Jesucristo a través del obispo sacerdote que celebra la misa, hace sacramentalmente presente su salvífica y sacrificial muerte en la cruz, por la cual nos ha redimido de nuestros pecados. Este sacrificio eucarístico es el memorial de la muerte redentora de Cristo. La palabra memorial en este contexto no es simplemente un recordatorio de acontecimientos pasados, es la realización presente de una manera sacramental del sacrificio de la cruz de Cristo y de su victoria. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección del Señor, se hace realmente nuestra redención. El sacrificio eucarístico se ofrece para adorar y dar gracias a Dios, para pedirle por nuestras necesidades y para obtener el perdón de nuestros pecados. En este sacrificio divino que se hace presente en la misa, especialmente en la plegaria eucarística, el mismo Cristo, que ya se ofreció una vez de una manera sangrienta en el altar de la cruz, se ofrece a sí mismo de una manera no sangrienta, presente y efectivo. El sacrificio de Cristo se aplica a nuestras vidas. Porque si la sangre de los machos cabríos eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, ¿cuánto más la sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo? La misa también es el sacrificio de la Iglesia. En la misa el sacerdote ordenado une la consagración eucarística al servicio de la cruz, a la última cena, haciendo posible de esta manera que el sacrificio de Cristo se convierta en el sacrificio de todos los miembros de la Iglesia. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo, a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. Esto también nos recuerda la importancia del sacrificio en la vida de cada individuo. En una cultura egocéntrica donde se enseña a la gente a ir más allá de sí misma cuando pueden recibir algo a cambio. Los sacrificios de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros hacemos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien sacrificó libremente su vida por su amor a todos, indican la realidad y el poder del amor de Dios por nosotros. La entrega de Cristo une a los miembros de la Iglesia aquí en la tierra y en el cielo.
Se menciona al Papa, principal pastor del pueblo de Dios, en cada misa por el bien de la unidad de toda la Iglesia. Se menciona al obispo de la diócesis porque es el pastor de la iglesia local e instrumento de su unidad. El texto de la plegaria eucarística también recuerda la presencia de la Santísima Virgen María y todos los santos, ya que se unen a nosotros en este acto de culto. Gracias a los beneficios del sacrificio de Cristo, la misa también se ofrece por los fieles fallecidos, quienes han muerto en Cristo, pero que todavía no han sido totalmente purificados, para que puedan disfrutar de la gloria celestial. La misa es un banquete sagrado. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Jesucristo comparte con nosotros su cuerpo y sangre bajo las especies del pan y el vino. La misa es así un banquete sagrado que culmina con la recepción de la Sagrada Comunión. La Iglesia nos urge a prepararnos conscientemente para este momento. Deberíamos estar en un estado de gracia y si somos conscientes de un pecado grave o serio, debemos recibir el sacramento de la penitencia antes de recibir la Sagrada Comunión. También se espera de nosotros que ayunemos por lo menos una hora antes de la Sagrada Comunión. Por lo tanto, como toda generación católica que nos procedió, debemos ser guiados por las palabras de San Pablo. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Primera de Corintios 11:27. Esto quiere decir que todos deberán hacer un examen de conciencia para ver si son dignos de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Este examen incluye fidelidad a la enseñanza moral de la Iglesia en su vida pública y en su vida privada. La Iglesia nos ofrece las humildes palabras de un centurión romano para que las digamos cuando nos preparemos para recibir la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Aunque la Iglesia nos urge a recibir la comunión en cada misa, existe la obligación para todos de recibir la comunión por lo menos una vez al año durante el periodo entre el primer domingo de Cuaresma y el domingo de la Santísima Trinidad, ya que Cristo está plenamente presente en cada una de las especies eucarísticas, es decir, tanto en el pan como en el vino consagrados. Es suficiente recibirlo bajo una sola de las especies, el pan o el vino. Sin embargo, la comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. La Sagrada Comunión aumenta nuestra unión con Cristo, al igual que la comida sustenta nuestra vida física. La Sagrada Comunión fortalece nuestra firmeza moral para evitar el mal y dirigirnos más hacia Dios. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. El poder del Espíritu Santo. Cristo se hace presente en la proclamación de la palabra de Dios, en la asamblea eucarística, en la persona del sacerdote, pero sobre todo y de una manera única en la Eucaristía. Esta presencia se denomina real, no un título exclusivo como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente.
Desde la Edad Media, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se ha llamado transubstanciación. Eso quiere decir que la sustancia del pan y el vino se transforman en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. La apariencia de pan y el vino se mantienen, el color, la forma, el peso, la composición química, pero la verdad subyacente, es decir, la sustancia, es ahora el cuerpo y la sangre de Cristo. La presencia real de Jesucristo permanece en los elementos consagrados, incluso una vez que la misa ha terminado, una vez que se ha distribuido la comunión. Todas las hostias que quedan se guardan en el tabernáculo. Si queda algo de la preciosísima sangre, ésta se consume reverentemente. Las hostias se reservan para la comunión de los enfermos, para el viaticum, la comunión para los moribundos, y para permitir a los fieles que adoren a Cristo en el sacramento reservado y que recen en su presencia. Como signo de adoración, los católicos latinos hacen una genuflexión ante la presencia real de Jesucristo en el tabernáculo, o hacen una genuflexión o se arrodillan cuando el Santísimo Sacramento está expuesto para la oración. Los católicos orientales muestran su reverencia con una inclinación profunda en vez de una genuflexión. Por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Con el paso del tiempo, la reflexión reverencial llevó a la iglesia a enriquecer su devoción eucarística. Fe que Jesús está verdaderamente presente en el sacramento. Llevó a los creyentes a ofrecer culto a Cristo que habita con nosotros permanentemente en el sacramento. Allí donde esté el sacramento, allí está Cristo, quien es nuestro Señor y nuestro Dios. Tal culto se expresa de muchas maneras, en la genuflexión, en la adoración de la Eucaristía y en las muchas clases de devoción eucarística que la fe ha alimentado. La liturgia eucarística contiene todo el tesoro de la Iglesia, ya que hace presente el misterio pascual, el acontecimiento central de la salvación. La adoración y devoción eucarísticas fluyen de y llevan a la liturgia eucarística, la Santa Misa. La semana pasada conmemoramos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad quiso manifestarse de una manera maravillosa en nuestra Madre Santa, en la Anunciación, donde Dios Padre la cubre con su sombra, donde Dios Hijo, donde Dios Espíritu Santo desciende sobre ella y donde Dios Hijo se encarna de su vientre virginal. Ella, María, la llena de gracia, ella, concebida sin pecado, ella, la Inmaculada Concepción. Bendito y alabado seas, Señor, por esta santísima, por tu santísimo amor y por descender sobre esta hermosa criatura. Bendita seas, María, bendita sea tu pureza, pues todo un Dios se recrea en tan hermosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te doy en este día alma, vida y corazón. No me dejes, Madre mía, sin tu dulce compañía, sin tu dulce intercesión. La doctrina de la Trinidad o de la Santísima Trinidad incluye 3 verdades de fe. Primero, la Trinidad es una. No hablamos de 3 dioses, sino de un solo Dios. Cada una de las personas es completamente Dios. Son una unidad de personas en una naturaleza divina.
Segundo, las personas divinas son distintas una de la otra. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres apariencias o modos de Dios, sino tres personas identificables, cada una totalmente Dios, de una manera distinta a las otras. Tercero, las personas divinas están en la relación una con la otra. La distinción de cada uno solo se entiende en referencia a las otras. El Padre no puede ser Padre sin el Hijo, ni tampoco puede el Hijo ser Hijo sin el Padre. El Espíritu Santo está relacionado con el Padre y el Hijo. Son ambos quienes lo envían. Todos los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad ilumina todos los otros misterios de la fe. Este programa fue titulado Corpus Christi. Esa solemnidad celebrada que nos da la oportunidad de caminar detrás de los pasos de Jesús a través del Santísimo Sacramento del altar. Fue una religiosa, una santa ahora, Juliana de Cornellón, la que animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo en el año 1208. Esta fiesta, que surgió en la Edad Media, fue consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. En el siglo anterior comenzó la elevación de la hostia en el momento de la consagración. En pleno siglo XIII, en 1246, se celebró esta fiesta en la diócesis de Lieja, Bélgica. Unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la hostia consagrada, que comenzó a sangrar ante las dudas de fe del sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad de Bolsena. Este hecho muy difundido llevó al Papa Urbano IV a instituir la festividad del Corpus Christi en 1264. Estaba presente en la Iglesia y era considerado como el gran teólogo sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino, a quien el pontífice quiso premiar con el cardenalato por su gran servicio a la Iglesia que enseña. Pero el humilde dominico le ofreció otro servicio a la Iglesia que el pontífice le concedió, y fue preparar los textos litúrgicos de dicha fiesta. Gracias a esa concesión tenemos esas obras poéticas resumando la ciencia sublime del gran teólogo y el amor del gran santo, a quien la iconografía ha colocado la custodia en el pecho de sus imágenes como símbolo santo. En el siglo XIV tendremos acontecimientos que reforzarán dicha solemnidad, que tendría desde entonces dos actos fundamentales: la Eucaristía y la profesión. En el Concilio de Viena, en 1311, el Papa, que había trasladado la sede desde Roma a Avignon, dio una serie de normas para el cortejo que acompañaría al Señor en la procesión dentro de los templos, indicando hasta los detalles de dónde irían las autoridades que quisieran ir en el desfile. Años más tarde, Juan XXII introdujo la octava del Corpus con exposición del Santísimo Sacramento incluida, y será el primero de los papas renacentistas, Nicolás V, el primero en establecer que la hostia santa saliera en procesión por las calles de Roma en la fiesta del Corpus en el 1447. En tiempos actuales estamos invitados a caminar, a desfilar, a honrar, a adorar a nuestro Señor Jesucristo en su presencia real de la Santa Eucaristía.
Comencé con una detallada explicación de la Santa Eucaristía, del Catecismo Católico de los Estados Unidos para los adultos, para que entendamos lo que es el cuerpo y la sangre del Señor. Corpus Christi significa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nosotros creemos, afirmamos en fe que Jesús está presente y real en la Santa Eucaristía, que su cuerpo, alma y divinidad están totalmente presentes en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado seas, Señor, por haberte quedado en un pedazo de pan y en un poco de vino para ser nuestro alimento de vida. Bendito y alabado seas, Señor, por esos santos sacerdotes que aún creen, que no tienen necesidad de ver para creer que tú estás presente y real en la Santa Eucaristía. Tristemente, en tiempos actuales, aunque pasara el milagro de Bolsena, frente a muchos incrédulos, incluyendo sacerdotes, tal vez ni siquiera creyeran. Ahora, en su falta de fe, en su falta de conocimiento, arrastran a miles de millones de feligreses detrás de su ignorancia. Y estos feligreses tienen una obediencia ciega al sacerdote, sin tener el pleno conocimiento de la Santa Eucaristía, de la Santa Palabra de Dios, en la cual nos dice que el que come y bebe de su sangre tendrá vida eterna, tendrá vida y vida en abundancia. Oremos por los santos sacerdotes de vocación que aman la Santa Eucaristía, que son valientes y están dispuestos a seguir celebrando esta solemnidad, paseando a Jesús Eucaristía por las calles, para que nuestro Señor, nuestro Dios, vaya sanando a cada paso, vaya irradiando su luz, vaya irradiando fe y esperanza. Y tú, querido hermano, ¿estás dispuesto a caminar detrás de Jesús? ¿Estás dispuesto a seguirle fielmente paso a paso? ¿Estás dispuesto a hacer oración de reparación por estos otros muchos que no creen, que le ofenden? El sacerdocio es una vocación, mas no una profesión. El sacerdote está llamado a prepararse, a crecer en fe, mas no a prepararse para crecer políticamente, mas no a prepararse para agradar al hombre, sino en todo momento agradar a Dios, agradar la Santa Escritura, adorar a Dios en todo momento. Siempre, cuando estemos comulgando, ofrezcamos la Eucaristía. Cuando veamos ese sacerdote consagrando la Eucaristía, no olvidemos de pedir, implorar y rogar e interceder por ese sacerdote para que siempre haga la voluntad de Dios Padre y no la voluntad del mundo. En tiempos actuales se están cometiendo muchísimos atropellos, sacrilegios en contra de Jesús Eucaristía, en contra del cuerpo de Cristo. Corpus Christi. Ahora se toma en las manos, muchas veces con guantes, otras veces con pinzas, como si Jesús Eucaristía, como si el Dios, Señor de señores, Rey de reyes, se fuese a contagiar o te fuese a contagiar de algo. Oh Dios mío, cuánto sacrilegio, cuánta ofensa, oh mi Dios. Y qué hermosa y maravillosa oportunidad nos das de poder caminar detrás de ti paso a paso, minuto a minuto, Señor. Y de celebrar la Santa Eucaristía y ofrecerla en reparación de tantos sacrilegios perpetuados en contra de tu santo cuerpo.
En esta celebración estás invitado a caminar, a adorar, a alabar al Señor. Estás preparado para ir orgullosamente detrás de Él, para decir: este es mi Dios en quien yo creo y a quien yo proclamo. Este es el Dios vivo, el pan bajado del cielo, ese pan que me da vida eterna. Querido hermano y querida hermana, Corpus Christi se celebró el día de ayer, pero en las iglesias se celebra el domingo siguiente a la Santísima Trinidad. Probablemente este domingo celebrarán el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el Corpus Christi, te invito a que lleves un corazón preparado para adorarlo, a que lleves un corazón preparado para hacer oración de reparación por tantos sacrilegios, ofensas e indiferencias con los que nuestro Señor Jesucristo es ofendido. Te invito a crecer en fe, a no tener una obediencia ciega a un sacerdote, sino una obediencia fiel y ciega a Dios. Síguelo a Él, sigue su cuerpo, sigue su sangre, sigue su divinidad. Cree en la promesa de una vida eterna. Cree en la promesa de que es el maná. Él es el maná bajado del cielo. Bendito y alabado sea, Señor, por un programa más. Te adoro, mi Señor, y te doy gracias por permitirme llegar a este día, por presentarme la celebración, la solemnidad de Corpus Christi. Bendito y alabado sea, Señor, en todo momento. Amén, amén, amén. Hasta un próximo programa, queridos hermanos. Que pasen una hermosa y bendecida noche. Y no olviden que este domingo estamos de fiesta. Bendiciones. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en
Te invitamos a que nos acompañe durante toda la programación de María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Y recuerda, aquí podemos darte paz.